El hombre del saco es una de las figuras más inquietantes y persistentes del folclore hispano, un personaje oscuro y misterioso que se ha transmitido durante generaciones de padres a hijos, usado principalmente como una advertencia o amenaza velada para mantener a los niños bajo control. Aunque su presencia es más fuerte en el mundo hispanoparlante, figuras similares aparecen en muchas culturas del mundo, ya que la necesidad de advertir a los más pequeños sobre los peligros del entorno es universal. El mito del hombre del saco aparece con diferentes nombres y peculiaridades dependiendo de la región, pero la imagen central es siempre la de un personaje sombrío que recorre las calles al caer la noche, llevando un gran saco sobre su espalda. Según la leyenda, el hombre del saco secuestra a los niños que desobedecen, permanecen fuera de casa demasiado tarde, se portan mal o no hacen caso a las advertencias de sus padres. El solo rumor de que el hombre del saco andaba cerca bastaba para que los niños se refugiaran en sus hogares, silenciosos y atentos. Para entender el profundo arraigo del mito en la cultura popular, debemos remontarnos siglos atrás. El origen del hombre del saco es difuso, pues como ocurre con tantos relatos populares, su historia se mezcló, se adaptó y fue evolucionando con el tiempo. Algunos estudiosos sitúan sus raíces en la Europa medieval, cuando el temor a los forasteros, la oscuridad y lo desconocido formaba parte de la vida cotidiana. Las comunidades pequeñas, aisladas y muchas veces pobres, eran presas fáciles del miedo y la imaginación. Con frecuencia, el otro, el viajero sin rostro, era el depositario de todas las sospechas. Podía ser un bandido, un vagabundo o un ser sobrenatural. El saco, ese elemento fundamental del mito, también tenía su simbolismo. Era el instrumento del anonimato, el escondite de todo lo indeseable. El simple hecho de ser metido en el saco evocaba la pérdida de identidad, el ser arrancado de la seguridad del hogar y arrojado a lo desconocido. La amenaza era velada pero efectiva. Si no te portas bien, el hombre del saco te llevará. Así, el cuento servía como mecanismo de control social y disciplina infantil. A lo largo del tiempo, y a medida que el mito se expandía, cada región fue dándole un matiz propio. En España, particularmente en el sur y en regiones rurales, se popularizó la figura bajo los nombres de el hombre del saco, el sacamantecas o incluso, en algunas áreas, el coco. Aunque estos personajes comparten el elemento común del saco, sus historias varían. El sacamantecas, por ejemplo, está ligado a una serie de crímenes reales acontecidos en España durante los siglos XIX y XX, en los que ciertos asesinos secuestraban a niños para extraerles la grasa humana, que supuestamente tenía poderes curativos o era utilizada con fines mágicos. Estos oscurecimientos de la leyenda dotaron al mito de una crudeza aterradora, pero también de un reflejo social. El miedo a lo desconocido y a lo cruel que puede ser la naturaleza humana. En América Latina, el hombre del saco también adquirió formas regionales particulares. En Argentina, por ejemplo, la figura aparece bajo el nombre de el viejo de la bolsa. En Chile y Uruguay, también es llamado el viejo del saco. En Colombia y México, el mito se mezcla con otros personajes, como el roba chicos. En cada caso, los detalles cambian. A veces el hombre del saco es un demente, otras, un vagabundo que secuestra niños para venderlos, o un ente sobrenatural que nunca muestra su rostro. Pero la esencia permanece. Es la encarnación del miedo a perderse, a ser apartado del hogar y a caer en manos de lo terrible. Existen leyendas más estructuradas que atribuyen motivaciones específicas al hombre del saco. A veces se dice que es un recolector de almas impuras. En otras versiones, que busca venganza contra un niño como consecuencia de una antigua tragedia. Pero en la gran mayoría de narraciones, el hombre del saco no tiene una identidad clara, ni una historia definida. Su poder reside precisamente en lo difuso, en servir como símbolo universal de amenaza.
En eso radica su eficacia como mito y como herramienta de advertencia. Y aunque en la actualidad nos pueda parecer un método de crianza anticuado o incluso cruel, durante siglos resultó efectivo. En una época sin redes sociales, teléfonos inteligentes ni luces eléctricas, la oscuridad traía consigo riesgos muy reales. Los campos y bosques eran territorio de animales salvajes, criminales y otros peligros, y no era infrecuente que un niño desapareciera sin dejar rastro. La figura del hombre del saco, amplificada por los susurros al anochecer, ayudaba a mantener a los niños a salvo. Uno de los rasgos notables de estos relatos es su transmisión oral. Los cuentos del hombre del saco son, fundamentalmente, historias contadas de viva voz, a la luz de la lumbre o en la intimidad de la familia al caer la noche. Los padres, abuelos y cuidadores recurren a él cuando las palabras suaves no bastan para poner orden o infundir respeto. Así, el mito lleva también la impronta del cariño y la preocupación por el bienestar infantil, fusionado inevitablemente con un recurso de miedo. Con el paso del tiempo, el hombre del saco ha ido perdiendo fuerza como amenaza utilizada por los padres modernos, pero sigue presente en la memoria colectiva. La literatura, el cine y la televisión han mantenido viva la leyenda, reinterpretándola en múltiples ocasiones. En el siglo XXI, personajes como Slender Man, el hombre del costal en México, y otros seres siniestros de las leyendas urbanas digitales han recogido la tradición y la han adaptado a los miedos contemporáneos. Ahora, las calles oscuras han sido reemplazadas por los callejones virtuales de Internet, y el peligro acecha en formas menos visibles, aunque no menos inquietantes. Volviendo a la historia central del hombre del saco, es interesante observar cómo se ha convertido en un reflejo de las preocupaciones de cada sociedad. En la Edad Media, representaba el peligro del extranjero y del desconocido. En las ciudades industriales del siglo XIX, el miedo al secuestro y a la pérdida de los hijos en entornos urbanos cada vez más anónimos. En el presente, la figura muta y se adapta, pero nunca desaparece. Los temores cambian de forma, pero nunca del todo de fondo. En un plano más simbólico, el hombre del saco puede entenderse como la representación de los límites entre lo seguro y lo peligroso, lo conocido y lo desconocido. Es el guardián de la frontera entre la inocencia infantil y la amenaza del mundo exterior. Su anonimato, su silencio y la oscuridad que lo envuelve refuerzan su poder. Es el arquetipo del lobo, del monstruo escondido, del castigo por la desobediencia. La variabilidad regional del mito también se extiende a los nombres y atributos. En Galicia, por ejemplo, se le conoce como el sacauntos. En algunas zonas de Andalucía se menciona a el tío del saco. En Canarias sobresale la figura de el sacamantecas como una variante local. En todas estas versiones, el saco es siempre el componente clave, aunque en ocasiones el personaje es acompañado de un perro negro o de una vara que utiliza para acechar a los niños, añadiendo elementos propios de la tradición local a la fantasía original. En Portugal, la figura es conocida como o Homem do Saco y cumple la misma función: ser el motivo de terror para los niños demasiado revoltosos. En el mundo anglosajón, los análogos incluyen figuras como el bogeyman o boogeyman, también sin una forma específica, pero usado igualmente como advertencia. En Alemania, el Butzemann o der Sackmann tiene roles y atribuciones parecidas. Esto demuestra la universalidad del miedo como elemento pedagógico en la crianza y la transmisión cultural. Pero, ¿por qué este mito ha sobrevivido por tanto tiempo, cuando tantos otros han caído en desuso? Quizás se deba a su simplicidad y a su capacidad de adaptarse a cada generación. El hombre del saco no necesita una historia elaborada ni un trasfondo concreto. Su sola presencia, sugerida y repetida, es suficiente para cumplir su función. Es una presencia vaga que permite a la imaginación de cada niño, y seguramente de cada adulto que alguna vez fue niño,
llenar los huecos con sus propios temores y fantasías. A medida que las sociedades se vuelven menos propensas a usar el miedo como método educativo, el mito del hombre del saco persiste de formas sutiles. Aparece en festivales populares, en cuentos para no dormir, y sigue siendo material para el suspense en novelas y películas. Su presencia constante en la cultura popular garantiza que, aunque ya no se mencione tanto en la crianza diaria, no será olvidado fácilmente. En la actualidad, los relatos del hombre del saco invitan a la reflexión sobre cómo el miedo ha sido utilizado como herramienta de control social, y cómo muchas veces las leyendas ocultan verdades incómodas o peligros reales disfrazados de ficción. En tiempos pasados, posiblemente sirvió para advertir a los niños de personas realmente peligrosas, de criminales acechando en la oscuridad, y su existencia se entrelazó con sucesos reales de desapariciones o crímenes que la sociedad no sabía cómo explicar. Pero más allá de las moralejas y advertencias, la figura del hombre del saco también cumple un papel importante en la formación del carácter y el desarrollo emocional de los niños. El enfrentarse a los miedos, incluso desde la fantasía o la ficción, ayuda a comprender y superar los temores. Así, la leyenda trasciende su función original y adquiere una dimensión psicológica y social más profunda, sirviendo de vehículo para el aprendizaje y la maduración. Así pues, el hombre del saco es mucho más que un simple espantajo usado para asustar a los niños. Es un espejo de las ansiedades y temores colectivos, un símbolo que ha evolucionado con el paso del tiempo y que expresa, de forma sencilla, la necesidad humana de proteger a los más vulnerables a través de la advertencia y la enseñanza. Aunque hoy día su poder como mito puede parecer atenuado por los tiempos modernos, su sombra continúa rondando el imaginario popular, recordándonos lo fácil que es, incluso para los adultos, creer en monstruos cuando la oscuridad cae. Y de algún modo, saber que esa es también una parte esencial de la experiencia humana, la de narrar, transmitir y reinventar miedos ancestrales, adaptándolos a cada época, para que cada generación encuentre en ellos su propia enseñanza.